Buenas tardes, mi nombre es doctora Claudia Vega, médico psiquiatra del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de El Salvador. Este día vamos a hablar sobre la psicopatología del afecto. Como verán, estos temas son bastante amplios. Vamos a tratar de abordar los conceptos básicos y responder algunas dudas de la evaluación de este apartado. Podemos decir que la afectividad es comprendida por todo lo que concierne a la esfera afectiva, que constituye el principal engranaje que impulsa toda la vida psíquica. El hombre está conformado psíquicamente para experimentar estados afectivos que pueden ser agradables o desagradables y que se hallan condicionados por la forma de reaccionar de cada uno frente a los estímulos que proceden de variados estados de ánimo, los cuales oscilan entre los polos de placer y displacer, alrededor de los cuales se van a manifestar toda la afectividad. La vida afectiva comprende una serie de fenómenos somatopsíquicos que acompañan a las percepciones, las representaciones, los pensamientos, los actos e instintos que se denominan sentimientos, afectos y emociones. Podemos decir entonces que la afectividad se refiere a la totalidad de fenómenos de la esfera anímica de nuestra personalidad. Como concepto básico, vamos a describir a la afectividad como el conjunto de estados que el sujeto vive de forma propia e inmediata que influyen en toda su personalidad y conducta, especialmente en su expresión verbal y no verbal, y que por lo general se van a distribuir en términos duales como alegría, tristeza, agradable, desagradable. Las características de la afectividad suele ser subjetiva, es decir, no observable fuera del individuo, pero sí que se pueden ver sus demostraciones como la risa, el llanto. Esta es la característica quizás más difícil a la hora de hacer la exploración en la psicopatología, ya que nos va a haber una descripción plena por nuestro paciente, sino que nosotros vamos a tener que deducir cuál es el afecto de este. Es trascendente porque influyen en otros aspectos de la personalidad y es influida también por ellos. Es comunicativa, es en sí una forma de comunicación con el medio. Vamos a resumir que existe un núcleo instintivo afectivo y que éste va a obedecer o va a responder a las necesidades que nosotros podamos presentar, siendo una necesidad de satisfacción o una necesidad de insatisfacción. Si hay una necesidad de satisfacción, va a generar un estado afectivo placentero. Si hay una necesidad de insatisfacción, va a ser un estado afectivo displacentero, como la angustia o como la ansiedad, y el otro polo como la alegría, la felicidad. Entonces, tenemos conceptos básicos como el afecto, que es un sentimiento subjetivo que acompaña a una idea o una representación mental. El humor, que es un estado emocional basal del sujeto, un tono afectivo, sobre todo como lo experimenta interiormente el individuo, que aquí es equivalente a un estado de ánimo. La emoción es un afecto brusco y agudo que se desencadena por una percepción interna o externa y tiene abundante correlación somática, generalmente vegetativo. Una respuesta efímera. Por ejemplo, tenemos a la angustia, el miedo, la rabia o la cólera, que son emociones bruscos que desaparecen inmediatamente posterior a la pérdida del estímulo que lo ha generado. Pueden tener respuestas vegetativas como cambios de temperatura, aceleración de nuestra frecuencia cardíaca, aumento de la respiración, entre otros. En cambio, un sentimiento constituye la experiencia subjetiva de la emoción, unos estados anímicos más difusos, experimentados de forma paulatina o progresiva y que son más duraderos, estables y menos intensos, sin acompañarse de síntomas somáticos. Por ejemplo, un sentimiento es el amor que podamos tener a nuestros familiares. Entre los subtipos de vivencia afectiva, el más representativo y frecuente entre ellos corresponde sin duda al sentimiento, que es algo auténtico, radical y básico en la vida afectiva. Hay 4 especies distintas de sentimientos: los sentimientos sensoriales, los sentimientos vitales, los sentimientos anímicos o psíquicos y los sentimientos espirituales o de la personalidad. Vamos a describir cada uno de ellos y vamos a tratar de ejemplificarlos.
Los sentimientos sensoriales se caracterizan porque están siempre localizados en determinados puntos del organismo, se pueden extender más o menos, pero siempre se hallan adheridos a una determinada topografía orgánica. Por ejemplo, a la hora de la madre tener a su bebé durante el parto, ese sería un sentimiento sensorial asociado en este caso al dolor. Pueden ser preintencionales, no hay un recuerdo sentimental y no pueden tener una continuidad. Una vez en este ejemplo la madre tiene a su bebé, eventualmente el sentimiento desaparece. Los sentimientos vitales poseen, a diferencia de los sentimientos sensoriales, un carácter difuso, se extienden por todo el cuerpo y no en una determinada región. Las sensaciones de comodidad o de incomodidad, de aplanamiento o de frescura no se sienten aquí o allá, como la localización del dolor o gusto. Tienen un carácter de corporalidad y lo percibimos por los valores del mundo circundante, por ejemplo, la frescura del bosque, la opresión del día neblinoso o por alguna sensación placentera o displacentera. Son manifestaciones de la propia experiencia de la continuidad. Los sentimientos anímicos o psíquicos son sentimientos dirigidos, se trata de formas sentimentales reactivas ante el mundo exterior, se pone un alegre o uno triste por determinadas noticias y por consiguiente en ellas comienza la participación del yo activo. Los sentimientos anímicos no se ligan a la percepción misma, sino de un modo muy específico al significado que tiene lo percibido. Los sentimientos espirituales surgen del punto mismo de donde emanan los actos espirituales. Son sentimientos absolutos y parecen surgir de la misma fuente de los actos espirituales y empapar con sus luces y sombras todos los contenidos de la vida psíquica. Son tan absolutos que no pueden apoyarse en determinados valores. Deben ser entendidos en realidad como sentimientos religiosos y metafísicos. Cuando estos sentimientos existen realmente, se funden con el ser mismo y son modos de ser en lugar de modos de estar. Con estos sentimientos son los más controversiales porque en los trastornos mentales, que más adelante vamos a ir describiendo, se ven que son gran parte de las ideas delirantes que pueden presentar los pacientes, precisamente porque son más profundos, se identifican mucho con el yo y se van a experimentar de manera más frecuente, ya que es parte de nuestra cultura. Hay una clasificación de Snyder de los sentimientos psíquicos, donde clasifica los sentimientos de estado y sentimientos valorativos. Un sentimiento de estado va a ser aquel agradable como la felicidad, la confianza, la alegría, la tranquilidad y satisfacción, y desagradables como la desesperación, el miedo, la angustia y el desaliento. Por otro lado, tenemos los sentimientos valorativos, que puede ser autovalorativo, que son afirmativos, fuerza de vanidad, el orgullo; negativos, como la vergüenza y el arrepentimiento; y los alovalorativos, que son afirmativos, confianza, respeto, amor, cariño; y los negativos, como una desconfianza, el desprecio, el odio o la hostilidad. Es decir, los sentimientos de estado es de manera generalizada y los sentimientos valorativos tienen que ver con la percepción de sí mismo u otros. A los movimientos afectivos muy intensos y de presentación brusca lo vamos a llamar afectos, emociones y pasiones. Y a las disposiciones afectivas estables y persistentes, estado de ánimo o humor. Eso tienen que tenerlo muy claro. La mayoría de veces lo que vamos a evaluar en nuestros pacientes van a ser precisamente los afectos, emociones y pasiones, que son intensos y de presentación aguda. En cambio, el estado de ánimo o humor se puede evidenciar cuando existe una estabilidad en nuestro estado de ánimo. Entonces, primordialmente tenemos que aprender a definir y describir los afectos, las emociones y pasiones. Las emociones es cambio más o menos súbito que se produce en el humor o estado de ánimo habitual. Puede ser una agitación o conmoción repentina promovida por los afectos o las pasiones, por ejemplo, un afecto explosivo, súbito e intenso. También los afectos, aparte de ser bruscos y agudos, que se desencadenan por una percepción interna o externa o una representación y tienen
una abundante correlación somática. Es decir, una emoción es súbita, va a ser muy aguda, va a ser bastante intensa, se va a percibir o se va a reaccionar según los criterios propios y dependiendo de las percepciones o representaciones que podamos tener sobre el mundo. Las clasificaciones de las emociones pueden ser emociones primarias y secundarias. Vamos a iniciar definiendo las emociones primarias o simples, que son formas más firmes y primitivas de reaccionar el individuo. Por ejemplo, el responder al instinto de conservación ante una amenaza. Y una de las respuestas o de las emociones primarias más común es el miedo, que es una respuesta del instinto de conservación del individuo ante los peligros que amenazan su integridad, sean las agresiones del exterior o las perturbaciones somáticas que producen malestar o dolor. Incluso una manifestación de miedo no tiene que ver nada más con una agresión de nuestro medio, sino que una respuesta ante cierto estresor físico, por ejemplo, un dolor. Y se va a asociar a esta respuesta llamada miedo. También en el plano psíquico, el miedo tiene una vivencia subjetiva de achicamiento, de reducción o contracción de la personalidad. En el plano somático va a haber una aceleración cardíaca, un aumento, una disminución de los movimientos respiratorios, trastornos vasomotores y trastornos gastrointestinales a la cabeza. En el plano conductual, tenemos miedo, nuestra principal conducta o reacción va a ser la huida o paralización. Otra de las emociones primarias va a ser la cólera, que es una reacción del instinto de conservación ante los peligros que amenazan a los intereses y a la integridad del individuo, quien ataca para defenderse. En el plano psíquico vamos a tener una sensación de expansión de la personalidad, en el plano somático vamos a tener una aceleración cardíaca y respiratorio, fenómenos vasomotores y en el plano conductual un ataque o una destrucción. La cólera es una de las emociones primarias más representativas en estados de ánimos tanto depresivos como ansiosos. Es muy importante también tomar en cuenta que la cólera es algo bastante presente dependiendo del temperamento de nuestro paciente en este caso. Sin embargo, la cólera puede ser moldeable a lo largo del tiempo y es por eso que es fácil también el reconocer un estado de cólera en los pacientes y que estos también ceden a manifestaciones cardíacas, también manifestaciones de cambios de temperatura y cuando hay un plano conductual bastante difícil de manejar, nosotros lo vamos a describir como la agresión, que puede ser verbal y física. Una emoción, en este caso placentera, va a ser el amor, que es una reacción del instinto de conservación donde el individuo se acerca o inclina hacia el objeto que desencadena la emoción. En el plano psíquico vamos a tener una sensación de expansión y proyección hacia el exterior y en el plano somático van a ser más atenuados que en el resto, pero pueden tornarse violentas cuando se producen obstáculos en la descarga motora con que se satisface el instinto. Un plano violento cuando el amor se torna de esta forma sería en la celotipia, que es un tipo de síntoma presente en muchos de los trastornos mentales, donde el instinto del amor se convierte en una agresión tanto verbal, física u otro tipo de agresión. Es bastante común observarlo en pacientes con trastornos de edad delirantes, que es una enfermedad que se va a presentar alrededor de los 40-45 años en adelante y la celotipia es muy característica y ha sido descrita por muchísimos, incluso actores del libro, por ejemplo, Otelo, que es una de las más características síndrome mental que se va a presentar y que podemos nosotros observar esta característica de este plano somático donde se torna algo placentero en algo displacentero. Bueno, vamos a describir lo que son las emociones secundarias o complejas. Estas pueden ser displacenteras, puede haber un manifiesto contenido somático, puede ser por una causa real, orgánica o funcional que la determina. Y también existe el manifiesto de contenido psíquico.
Recordemos que una de las emociones secundarias también bastante exploradas sería la angustia y la ansiedad, que de por sí forman de los grandes síndromes psiquiátricos que van a ir conociendo ustedes y describir con mayor frecuencia, debido a que la angustia y la ansiedad se puede llegar a presentar incluso en personas que no tienen o no han sido diagnosticadas, sino que personas comunes como nosotros, y que la angustia y la ansiedad se va a producir en todas aquellas situaciones anímicas en las que las vivencias afectivas son alimentadas por los estados displacenteros primarios, como el miedo y la cólera. La angustia y la ansiedad muchas veces nosotros la percibimos no solamente de forma displacentera, sino que suele ser bastante necesaria para la vida diaria, es decir, no, esta emoción no es exclusiva de estados morbosos, sino que también la necesitamos para desempeñarnos a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, cuando realizamos un examen, nosotros requerimos de ansiedad para poder evocar, para nosotros contestar un examen en este caso. También necesitamos ansiedad a la hora de una exposición ante un público, porque eso nos permite a nosotros tener todas las agilidades o habilidades, en este caso mentales, para poder llevar a cabo nuestra actividad. Así que el concepto es un poco difícil de transmitirlo, más que todo cuando el paciente ha tenido o sufre de un trastorno de pánico, por ejemplo, y ellos quieren no volver a sentir ansiedad y angustia, y realmente nosotros tenemos que explicarle que es parte de un proceso normal, pero que existen condiciones patológicas que esa angustia y ansiedad hace que sea el valor muchísimo más alto, y por ende lo que trataríamos en este caso o el tratamiento va enfocado a disminuir esa angustia y esa ansiedad en este paciente. Entonces, esto es muy importante que lo tomen en cuenta, porque una de las consultas más frecuentes de nuestros pacientes va a ser que ya no quieran volver a tener este tipo de emoción. Sin embargo, es parte de nuestra vida y es necesario. La pena es de carácter displacentero también, es una aflicción cuya mayor repercusión es psíquica, escasa repercusión somática. Por ejemplo, está asociada a la tristeza, al llanto. También está el disgusto, que es concomitantemente el individuo va a experimentar pena o enojo o cólera. Muchas veces la pena y el disgusto está asociado a las etapas del duelo, que es quizás en donde nosotros vamos a poder describir mejor este afecto de nuestro paciente. Otras pueden ser el susto, el horror, la vergüenza, la alegría, la felicidad y la satisfacción. La emoción y el afecto. La diferencia entre las emociones estrictas y los afectos consiste en que estos últimos no se acompañan o apenas de ciertas modificaciones somáticas, en tanto que toda emoción auténtica se va a manifestar por un cortejo psicosomático agudo en el que nunca falta la nota de la conmoción corporal. La conmoción propia de las tensiones emocionales que producen una respuesta vegetativa y endocrina. Es decir, suele la emoción asociarse a múltiples respuestas vegetativas y endocrinas, por lo tanto lo diferencia del afecto, que es algo más estable y va a ser un poquito más trascendente y continuo. El afecto, estado de ánimo que contienen fuertes sentimientos acompañados de desarrollo normal de imágenes y unidos a diversos cambios del cuerpo. Hay tendencias que inclinan a la psique hacia el placer o el displacer. Presentan una mayor estabilidad y más prolongada duración que las emociones, y además estas tienen un efecto más brusco y fugaz en el humor. Es decir, puede cambiar el estado de ánimo. Más adelante vamos a describir lo que es el estado de ánimo. Entonces, el afecto es un sentimiento subjetivo que acompaña a una idea o representación mental y consiste en la respuesta emocional del paciente en el momento presente, según puede inferirse por su expresión global. Vamos a describir los diferentes tipos de afectos. Tenemos el afecto apropiado, que es el estado en el que el tono emocional está en armonía con la idea, el pensamiento o el lenguaje que lo acompaña. El afecto puede ser congruente o no congruente, dependiendo del estado de ánimo de mi paciente. Existe también el afecto aplanado, que es la ausencia o casi ausencia de cualquier signo de expresión emocional, con una voz monótona y cara inmóvil o aplanada, o a veces se llama poker face, porque no expresa un afecto en sí, sino que es indiferente indiferente a nuestra idea, al pensamiento o al lenguaje que está expresando nuestro paciente. El afecto embotado es una reducción severa de la intensidad de la expresión del afecto. El afecto embotado se ve mucho en las pacientes que han sido
que se mantienen con sedación parenteral y lo van a observar ustedes cuando tengan la oportunidad de realizar sus historias, que es un afecto casi que parecido al aplanado, pero existe la percepción del que el paciente no responde a la emoción, a la idea, a su lenguaje o pensamiento, porque está sujeto precisamente a los efectos farmacológicos. También está el afecto inapropiado, que es una discordancia entre la voz y los movimientos de la persona y el contenido del habla o la idea. Un afecto inapropiado podría ser que estamos en un velorio, por decirlo así, o en algún momento de estrés y que la persona, en lugar de estar seria, triste, que sería lo más frecuentemente observada en una pérdida de un ser amado, pero esta persona se encuentra totalmente alegre, exaltada, con júbilo, entonces sería un afecto inapropiado. El afecto lábil, que es la variabilidad anormal de la expresión del afecto, con cambios repentinos, rápidos, bruscos y repentinos. Es decir, por ejemplo, una paciente o una persona que en un momento se encuentra contándonos su vida personal, su historia personal, y a los segundos, a los minutos, se pone fácilmente a llorar o se pone muy enojada, nuevamente retorna a su estado basal, otra vez presenta un cambio brusco de su estado de ánimo. Entonces es un afecto lábil que puede responder incluso a lo que está narrando, en el sentido de que si está contando algo sobre un abuso, fácilmente llora, o si está contando algo sobre algún éxito, fácilmente ríe a carcajadas, pero no es apropiado para las circunstancias o incluso no se ve dentro de las evaluaciones que vaya acorde a lo que está expresando nuestra paciente. El afecto restringido constreñido es una reducción en la gama e intensidad del afecto. Las pasiones se distinguen de los afectos y las emociones por tener una duración algo más prolongada y producir una deformación de las ideas del sujeto sobre ciertas cuestiones o problemas. El sujeto sobrevalora entonces las ideas y juicios acordes con el significado de la pasión y suprime los datos contrapuestos a ella. Con facilidad se establece una idea sobrevalorada. La pasión más frecuentemente descrita es la que se observa ante dos amantes o una persona que ama de manera desmedida, que llega a perdonar incluso maltratos, por ejemplo, en una mujer que es violentada, pero la apasiona tanto el estar con esta persona, el tener una relación, establecer una relación, que a pesar que ella tiene sus principios, no puede modificar la idea de que debería de estar con esta persona. Entonces se pierde toda lógica en una relación. Y ahora vamos a hablar del estado de ánimo o humor. Este es muy importante porque es el estado emocional basal del sujeto, de instauración más o menos lenta y progresiva y de duración más prolongada y más estable y persistente. Sería una duradera disposición a reaccionar con cierto tipo de emoción a los acontecimientos. Puede ser espontáneo o presentarse precedido de estímulos concretos, tanto internos como externos. No puede ser necesariamente reactiva, y la diferencia entre un humor normal y el patológico es que este último va a generar un sufrimiento vital en el sujeto que lo padece o en aquellos que lo rodean, lo cual impide el correcto funcionamiento individual dentro de la colectividad. Entonces, hablamos que un estado de ánimo o humor es el estado basal emocional de una persona, es decir, la mayor representación emocional durante la mayor parte del día. A eso se refiere con estado de ánimo o humor, o podríamos definirlo como la emoción y afecto y sentimiento o pasión que predomina durante todo la mayor parte de la vida de una persona. La diferencia entre una emoción y un estado de ánimo va a ser la emoción, su instauración va a ser más brusca y en el humor va a ser más lenta. La duración va a ser una respuesta transitoria en la emoción y va a ser en el humor más persistente. El factor desencadenante puede ser frecuente y aparente, pero en el humor menos frecuente y aparente. La extensión menos extensa en la emoción, y en el humor va a ser mayor extensión de este estado. En la emoción, la elaboración cognitiva va a ser presente al igual que en el humor, y los síntomas físicos va a tener mayor alteración del sistema vegetativo en cuanto a la emoción, y en el humor van a ser más amplios en el sueño y la alimentación.
Las enfermedades del estado de ánimo es el síntoma nuclear y primario de un estado de ánimo morboso, un sentimiento vital patológico. La aparición de un sentimiento vital patológico presupone la existencia de una alteración en la vitalidad del ser. En las enfermedades del ánimo se van a incluir las neurosis fásicas, las psicosis fasotímicas, las psicopatías y algunos síndromes paranoides. Dentro de las neurosis fásicas vamos a encontrar el síntoma nuclear, que es la angustia vital. En la psicosis fasotímica vamos a ver que el síntoma nuclear es la tristeza vital en las fases depresivas y la excitación vital en las maníacas. En la psicopatía, cuyo índice común es la exaltación de la agresividad en un contexto afectivo de perfil anómalo diverso, y algunos síndromes paranoides construidos especialmente sobre la tristeza vital, como los delirios sensitivos de autorreferencia, o sobre la exaltación vital, como los delirios litigantes. Como pueden observar, en las enfermedades del ánimo o del estado de ánimo existen tres emociones primordiales: la angustia vital, la tristeza vital y la excitación vital. Por lo tanto, es importante describirlas para que ustedes puedan comprender lo que vayan a encontrar en la mayoría de las enfermedades del ánimo, y que tienen una alta correlación con las enfermedades que más adelante vamos a ir aprendiendo a lo largo de la psiquiatría. La angustia vital es vivenciada como una amenaza de disolución de la unidad del yo. Por ejemplo, el miedo a la locura es el miedo a la disolución de la personalidad, al presentimiento de la disolución de la vivencia del yo como centro de la persona. La angustia vital se presenta mucho en los trastornos de pánicos, en los trastornos de ideas delirantes, en las esquizofrenias o en los trastornos bipolares, donde la persona es consciente que algo está pasando, y su temor es que perder la cordura muchas veces es una de las formas que ellos lo describen, o que pueda pasar algo o le pueda pasar algo como la muerte. Entonces la angustia vital es bastante frecuente, perdón, es bastante la presentación que vamos a ver en los trastornos mentales, y casi siempre va a acompañarse por los cuadros depresivos y la ansiedad como tal, porque la angustia es un poco más intensa que la ansiedad. El tipo más frecuente de angustia morbosa es la angustia neurótica, que constituye la infraestructura vital de todas las neurosis, el radical originario de todas las neurosis. Se trata de una angustia vital o endotímica, que es a la vez un sentimiento vital y un sentimiento sensorial. Los dos grandes rúbricos o rúbricas es la angustia ante la muerte y la angustia ante la locura, o incluso el denominador general de angustia ante la nada. No debe ocultarnos una cuestión clave: solo que la angustia tiene en cada persona su fórmula propia y peculiar. No hay dos angustias idénticas, eso es muy importante, y se manifiesta en una fórmula distinta en cada persona. Está altamente relacionada también con respuestas motoras, fisiológicas, y que van a responder a diferentes estímulos o situaciones a las que se enfrente un ser humano. La angustia y ansiedad, entre ambos fenómenos solo hay diferencia de matiz. La angustia es más visceral y más física, tiende a concretarse como una opresión precordial o epigástrica acompañada de un encogimiento, sobrecogimiento, y lleva implícito la experiencia de detención del tiempo vivido. Y la ansiedad, por otro lado, tiene más valencias respiratorias que cardíacas, suele acompañarse de inquietud o sobresalto y la aceleración del tiempo vivido. Entre angustia normal y patológica podemos describirla de la siguiente forma. Una angustia normal es una vivencia de carácter limitado, puede ser espiritual, es proximidad de la nada, el futuro obra sobre el presente sin perder su carácter de futuro, es positiva para el desarrollo de la personalidad y producto de una decisión primaria. En cambio, una angustia patológica se da en momentos de iluminación existencial, puede ser muy somática, puede tener un contacto vivencial con la nada, el futuro como peligro se introyecta, se funde vitalmente en el presente, hay una negativa para el desarrollo de la personalidad y supone la quiebra de la libertad del sujeto. La patológica tiene mucha
referencia a la pérdida del control de los impulsos, a la pérdida del control de las partes fisiológicas, si lo podemos ver así. En cambio, se mezclan todo, tanto nuestro pasado como nuestro presente, y el futuro va a ser totalmente negro, totalmente gris, y eso es lo fundamental en la angustia para poder nosotros determinar si es patológica o no. La angustia, miedo y pánico, el miedo se va a diferenciar de la angustia, sobre todo por hallarse dirigido hacia un objeto determinado, por ejemplo, el miedo a conducir, que es bastante común, el miedo a desarrollar cierta actividad, a diferencia de la angustia que no se identifica qué es lo que está generando ese pavor. La angustia, por el contrario, no es un sentimiento intencional, sino un humor sin un objeto. El pánico es un miedo a todo, a un peligro que amenaza a todas las partes y en el fondo no lo hace desde ninguna. El pánico es quizás una de las características más frecuentes que nosotros podamos observar tanto en pacientes como en personas comunes no diagnosticadas, por decirlo así. Sin embargo, el pánico no patológico suele ser muy momentáneo, muy agudo y desaparece, y ya un pánico patológico va a preservarse o va a ser continuo a lo largo del tiempo. Vamos a hablar un poco de lo que es la tristeza vital. Los requisitos, es un requisito de reacción vivencial. No se habría presentado de no haber mediado la vivencia. Su aparición va a tener lugar poco tiempo después del impacto vivencial. Su evolución va a cursar paralelamente a la vivencia traumatizante y su contenido coincide con el de esta misma vivencia. La tristeza vital puede describirse como la vitalización. El sentimiento es psíquico y dirigido, y la tristeza vital va a ser un sentimiento encarnado a la vez vital y sensorial, y la tristeza reactiva posee un objetivo, es decir, un detonante probablemente o algo que esté generando esta tristeza. Las notas propias de la tristeza vital es una sensación de un cierto grado de anestesia afectiva, existe una inhibición vital, hay ideas de culpa o de minusvalía en algunos casos, y su diferencia cuantitativa entre angustia vital y tristeza vital son las siguientes. En la angustia vital vamos a ver inminente amenaza de disolución del yo, y en la tristeza vital una sensación de vacío y de falta de interés. En la angustia vital vamos a reconocer su angustia, y en la tristeza vital vamos a ver a un paciente aburrido, enfermo o desinteresado, desmotivado. En la angustia vital vamos a ver una sensación de vértigo, en la tristeza vital una ausencia de este vértigo. La angustia vital vamos a tener temores, fobias, y vamos a observar en nuestro paciente una inquietud psicomotora. Por otro lado, en la tristeza vital vamos a ver una culpa, un estado de salud deficiente, una idea de minusvalía, y vamos obviamente a observar una inhibición psicomotora. La exaltación vital es una alegría que aparece sin motivo ni fundamento real, el síntoma esencial de la manía fasotímica o ciclotímica. La exaltación vital puede tomar el colorido de la euforia o la irancundía. Es muy característico de los pacientes con trastorno bipolar el presentar una exaltación vital en las fases maníacas. Ahora vamos a entrar en la exploración de la afectividad, es decir, la psicopatología en sí. Vamos a tener dos valoraciones, la valoración cuantitativa del afecto y la valoración cualitativa del afecto. Dentro de la valoración cuantitativa del afecto es la mayor o menor intensidad con la que se manifiesta cualesquiera de las variaciones afectivas expresadas por nuestro paciente, ya sea la emoción, la pasión o el afecto. Podemos decir que en la valoración cuantitativa se clasifica como hipertímico, eutímico, hipotímico. Eutímico es un estado basal de nuestro paciente o en la persona que estamos evaluando. Por otro lado, la hipertimia es la exaltación o aumento patológico de la intensidad del afecto, pudiendo oscilar desde la euforia hasta la depresión, es decir, entre los afectos placenteros y desplacenteros. Hipertimia, recuerden, exaltación o aumento patológico de la intensidad del afecto. La hipotimia es el descenso de la intensidad afectiva. Las reacciones afectivas son muy escasas y de poca intensidad en relación con el estímulo que la desencadena.
Por ejemplo, en los pacientes con demencia y esquizofrenia o pacientes con trastornos orgánicos podemos observar una hipotimia. También tenemos la atimia, que es la falta absoluta de afectividad, y eso se va a ver en los pacientes con demencias severas, esquizofrenias residuales o crónicas, y ya es como la fase final, por decirlo así, de los trastornos mentales. Es poco común que se observe la atimia, es más común que observemos una hipotimia, por ejemplo, en los cuadros de depresión, es el afecto o la valoración cuantitativa que más vamos a observar o presenta nuestro paciente. En las alteraciones cualitativas vamos a ver diferentes clasificaciones y una de ellas es el trastorno de los sentimientos de estado experimentados como próximos al cuerpo, donde vamos a tener como representación a la ansiedad, que es un estado emotivo desagradable de expectación temerosa, a la tensión, que es una inquietud física con sospecha de reacción violenta, a la tristeza vital, pena con compromiso físico y capacidad de contagio, y a la alegría vital, que es la alegría con compromiso físico y exterioridad. A la hora de describir el afecto de un paciente lo podemos poner como ansioso o triste o alegre. Esos serían como los términos más frecuentemente representativos, digamos, en un paciente que es bastante evidente su estado o su afecto en ese momento. Otros trastornos afectivos de los sentimientos de estado puede ser la euforia, que es un síntoma o una sensación exagerada e inadecuada de bienestar psicológico, el afecto eboide, que es payaseo, falta de seriedad, poca adecuada y banal, y el afecto pueril, que es una vanidad sonsa y alegre de hilaridad no contagiosa. Por ejemplo, un afecto eboide es una persona que es bastante jocosa. Recuerden algún compañero o algún conocido que pasa siempre con un humor molestando, realizando bromas. A ese se le podría poner un afecto eboide, y un afecto pueril está altamente relacionado con la discapacidad intelectual, que antes se llamaba retraso mental, ahora es discapacidad intelectual. Entonces es bien característico de estos pacientes tener ese afecto pueril, o pacientes, por ejemplo, con enfermedades cromosómicas como el síndrome de Down. Los trastornos afectivos de sentimientos de estado también van a ser representados por un aplanamiento afectivo, que es menor respuesta y modulación emocional. Este es bastante característico en pacientes con enfermedad de Parkinson, que van a tener una casi nula expresión emocional o afectiva, y es muy común que nosotros lo veamos en pacientes con trastornos también de demencia. Quizás su mayor representación va a ser en las enfermedades neurológicas. Tenemos la paratimia, que es una disociación emotiva con respecto a la experiencia, es decir, una paratimia no es un afecto que no va a corresponder con el pensamiento o la situación que esté vivenciando nuestro paciente. La apatía, que es una ausencia casi total de la capacidad de respuesta emocional, es como una indiferencia o un desgano, sí, quizás lo mejor que se podría definir es la indiferencia de nuestro paciente. Está apático, aburrido, indiferente, valga la redundancia. La lexitimia es la incapacidad para percibir sentimientos de otros individuos o expresar o identificar los propios, incapacidad para identificar los sentimientos y dificultad para diferenciar los dichos sentimientos de sensaciones físicas, o la incapacidad para expresar, comunicar o describir sentimientos. Quizás el más clásico, para tener una idea, son las personas que se describen en series de televisión como Sheldon, que creo que la mayoría de ustedes lo han visto. Esta característica de esa persona es que no puede percibir ni expresar ninguna emoción o sentimiento que él pueda tener o que las otras personas podrían expresarle. Él no lo puede identificar. A eso se le llama lexitimia. Él es el personaje más característico, al inicio de las temporadas es donde cumple a cabalidad este término de este efecto. La rigidez afectiva es la pérdida de la capacidad de modulación afectiva, y tenemos la anedonia, que es la disminución o desaparición de la capacidad para obtener o experimentar placer en circunstancias que antes sí lo procuraban. El placer a cualquier cosa no necesariamente está dirigido a la sexualidad, sino anedonia es la disminución o la abolición total de expresar una emoción con respecto a cosas que antes a nosotros nos generaban placer,
comer, ir al cine, salir o cualquier otra actividad que tenía un gran valor para la persona o en este caso nuestros pacientes. La frialdad afectiva, que es un aplanamiento afectivo, apatía y anedonia, este quizás es uno de los más difíciles de poder diagnosticar, es poco frecuente, quizás va más asociado a trastornos crónicos o trastornos mentales crónicos y es bastante difícil también de describirlo ya que tiene que ver un pensamiento acorde a esto. El afecto, recuerden, siempre va acorde, sin embargo, la exploración del pensamiento es vital para poder llegar a diagnosticar este tipo de afecto. La tristeza, ya lo sabemos, es un estado de pena provocado por una pérdida importante psíquicamente. Está la disforia, que es una oscilación con estados de inconfortabilidad con ánimo cambiante. La ambivalencia, que es la presentación simultánea de los sentimientos opuestos. Yo me siento que amo a alguien, pero a la vez tengo mis dudas, o yo siento que deseo algo, pero no lo deseo. Entonces a eso se le llama ambivalencia. El paciente se ve dudoso, indeciso. La irritabilidad es la excesiva sensibilidad a diversas situaciones. El pánico, ya lo hemos descrito, es una intensa ansiedad de comando efectivo total y síntomas autonómicos. Tenemos también la perplejidad, que es la desfamiliarización frente a lo desconocido con desconcierto. La tenacidad afectiva es una persistencia de una emoción determinada. Y la rigidez afectiva, que ya lo habíamos descrito previamente. También vamos a tener la labilidad afectiva, que son los cambios bruscos del tono afectivo y de poca duración. De lo que les comentaba, una persona puede estar narrando su historia personal y en un episodio o un hecho en específico comienza a llorar, en otro episodio en específico se comienza a reír y nuevamente llega a su estado basal. Tenemos también lo que es la incontinencia afectiva, que es la falta de control en la exteriorización. Es, por ejemplo, una persona que acaba de perder a alguien, comienza a llorar desesperadamente o en algunos casos, por ejemplo, en la fase de manía, la persona tiene una incontinencia a la risa o a la euforia y se mantiene durante todo, incluso si nosotros estamos realizando una historia longitudinal, se mantiene durante toda la historia longitudinal, no se logra contener esa emoción. Es algo desproporcionado, es bastante evidente y bastante frecuente también. Hay trastornos de sentimientos de valor experimentados en relación a las vivencias de la propia valía. Por ejemplo, está este sentimiento de sobrevaloración, por ejemplo, sentimientos de fortaleza y capacidad no habituales, los sentimientos de minusvalía, que es disminución de las capacidades físicas y psíquicas, también los de culpa, que son remordimientos y necesidades de ser castigados, y sentimientos de ruina, disposimiento de bienes materiales, fortuna y posibilidades. Estos tipos de afectos o sentimientos se describen más que todo acorde a nuestro pensamiento. Más adelante, cuando tengan la psicopatología del pensamiento, van a ver ustedes que ahí también se describen estas ideas. En ese caso, el término es una idea de sobrevaloración, idea de minusvalía, idea de culpa o idea de ruina. Pero para que no exista esa confusión, es válido tanto en el afecto como en el pensamiento describirlo, pero a predominio y casi siempre nosotros lo realizamos dentro del pensamiento. Otro es el sentimiento de desamparo, que es un síntoma, un sentimiento depresivo de soledad, desprecio y desolación. El de perplejidad, que es el mundo interno y externo, que son desconcertantemente nuevos. Y el de éxtasis, que es la exaltación placentera de gran intensidad y suprema felicidad. También tenemos los trastornos afectivos de los sentimientos de valor experimentados en relación a vivencias del valor ajeno. Por ejemplo, este afecto es bastante común y es bastante importante que ustedes lo puedan describir, que se llama suspicacia. Los demás aparentan tener otra verdad en el fondo, es decir, mi paciente va a sospechar de todo, se va a ver como desconfiado, alerta, hipervigilante, como que tiene la certeza que alguien le puede hacer daño o alguien está en contra de ellos, entonces ellos están en total hipervigilancia y esa suspicacia es el afecto que más se va a presentar en las fases agudas de la mayoría de los trastornos mentales, de las descompensaciones de estos, y entonces la suspicacia es algo que ustedes van a describir con mayor frecuencia también.
Existe el afecto de hostilidad, que es un sentimiento subjetivo de que el medio es amenazante con actitud defensiva. Por ejemplo, ustedes van a ver en la emergencia del Hospital Nacional Psiquiátrico que el paciente, principalmente los trastornos bipolares o esquizofrenia descompensada, llegan hostil al área y van a ver que se le pone afecto hostil, precisamente porque el paciente se ve hasta amenazante para nosotros. La chancería es uno de los afectos poco descritos en nuestro país, pero es una poca adecuación a la seriedad, mezcla de humor y desafío. Tiene que ver mucho con estas personas que antes habíamos descrito como evoide, afecto evoide, y la reticencia es una desconfianza extrema, abiertamente no coopera. O sea, un paciente reticente es, por ejemplo, alguien que no quiere colaborar durante la entrevista porque teme que nosotros seamos alguien que le pueda dar un daño, procurar un daño, entonces se vuelve reticente. Y sensitividad frente a actos subjetivamente alusivos o provocadores. En la exploración de la afectividad, que va a constituir una de las tareas más difíciles de un médico, requiere una cierta intimidad, así como establecer un grado de confianza con el entrevistador que permita al paciente expresarse con libertad. Los síntomas se recogen de las manifestaciones verbales del enfermo y se deducen de su actitud y conducta. Vamos a explorar la forma de aparición, que está relacionado o no con un estímulo concreto o con algún patrón de curso, así como su intensidad, que se relaciona con la proporcionalidad, la posible relación con un estímulo desencadenante cuando éste existe, y vamos a explorar también la duración y fluctuación. Vamos también a buscar la irradiación afectiva o vamos a describir la irradiación afectiva, que es la capacidad del paciente para empatizar con su entorno, que se encuentra mediatizada por su estado de ánimo y se hace muy evidente en los cuadros maníacos expansivos. También hay que explorar la reactividad del estado del ánimo o sintonía afectiva, y ahí vamos a observar las modificaciones de la respuesta afectiva del paciente frente a estímulos agradables o desagradables y su adecuación a los mismos. Es decir, vamos a explorar que el paciente tenga un afecto acorde a lo que nosotros vamos a presentar o vamos a buscar generar en él por medio de algún estímulo, lo que va a hablar de si está o no descompensados, porque muchas veces esto es básico para la descripción de algunos otros síntomas que tiene que ver que el paciente muchas veces puede ser un simulador, por ejemplo. Entonces nosotros buscamos realmente ver si el paciente está descompensado o no, porque si es un simulador lleva a otras, digamos, otras situaciones que ya son legales y es importante determinarlo. Y los pacientes o las personas a las que evaluamos obviamente no tienen esa agilidad y por eso es importante aprender a buscar esta reactividad en el estado de ánimo o sintonía afectiva dependiendo de las circunstancias. Bueno, eso es lo que yo les tenía en cuanto a la psicopatología del afecto. El tema es bastante amplio, los invito a que puedan leer un poco más. Cualquier duda o sugerencia, yo estoy a la orden. Muchísimas gracias por su atención.